Voy a cerrar esta ventana. Listo. Entonces, vamos a... A ver, ¿cómo hago para reducir esto acá? Ahí está. Eso es. Bueno, vamos a retomar nuestra clase, ¿sí? De propiedades coligativas y vamos a tomar ahora con una propiedad coligativa de las cuales yo no les había hablado, pero que también es una más de las consecuencias que tenemos como descenso de la presión de vapor. Vamos a hacer un pequeño repaso. Yo sé que ya lo han visto esto con la profesora, pero de paso lo vemos. Recuerden cuál era la situación de las propiedades coligativas. Primero, las propiedades coligativas suceden en las soluciones. ¿Qué son las soluciones? La solución era siempre soluto más solvente. O sea, básicamente era, yo tengo agua con azúcar, agua con sal, agua con alcohol, depende. Lo que me están diciendo, una solución era una mezcla homogénea de un soluto y un solvente. Normalmente, en el 99% de los casos, el solvente va a ser el agua. Eso ya lo saben también. Lo que les estamos proponiendo acá en este caso es que las soluciones sean particulares, que dice el soluto no debe ser volátil. Por lo tanto, yo recién he dicho alcohol, y el alcohol es volátil como el agua, entonces el alcohol no sería una solución para aplicar ahora propiedades coligativas. Tiene que ser no volátil. Por ejemplo, el azúcar en el agua, la sal en el agua, no se van a disolver. Sulfato de cobre en el agua. Entonces, en ese caso tengo soluto que acá debe ser claro, no volátil. No volátil. Cuando yo tenía esa situación y formaba mi solución, ¿sí? Que yo tenía mi soluto mezclado allí en la solución, lo que sucedía, lo que observaba en esa mezcla que yo tenía ahí, lo que sucedía era que ahora la presión de vapor de la solución era menor que la presión de vapor del solvente puro, del agua pura. Y yo conocía una gráfica donde me daban la presión de vapor en función de la temperatura, ya la analizamos varias veces, ya explicamos claramente qué era la presión de vapor y dijimos que era variable y que a mayor temperatura yo tenía mayor presión de vapor. Eso ya lo explicamos. También explicamos que si en vez de poner presión de vapor acá poníamos presión exterior, lo que yo tenía en este otro punto era temperatura de ebullición. ¿Mm? Entonces, yo podía entender y trabajar con presión exterior y temperatura de ebullición, y yo decía, mira, para una atmósfera, por ejemplo, la temperatura de ebullición del agua vale 100 grados centígrados, ¿sí? Además vimos que esta curva tenía más componentes, ¿sí? Habíamos visto que había una alternativa de un cambio de fase acá, ¿sí? Y había otra fase más donde teníamos distintas fases y teníamos entonces el diagrama de fases y teníamos líquido, vapor y sólido. Y acá teníamos el punto triple. Entonces ustedes podían conocer, de acuerdo a esta gráfica, a este diagrama, dónde están ubicados de acuerdo a las condiciones de presión y temperatura. Ustedes pueden saber si están en el estado líquido, en el estado vapor, o están en el cambio de estado justo si están en las curvas, ¿sí? El agua, por ejemplo, para 0 grados centígrados, que debe estar por acá, para 0 grados centígrados, bueno, la temperatura a una atmósfera, esta curva debe estar un poquitito más vertical, es la temperatura de congelamiento del agua, por eso paso de líquido a sólido, ¿sí? Paso de líquido a sólido a 0 grados centígrados a una atmósfera. Está medio fiera dibujada la gráfica, pero sería esa la circunstancia.
Bueno, entendido esto, después hemos dicho, mira, cuando tenés una solución, va a suceder lo siguiente. Vamos a tener nuestra gráfica de presión de vapor o temperatura o presión de vapor en función de la temperatura, o bien presión exterior en función de la temperatura de ebullición. Vos tenías tu gráfica. Resulta ser que en una solución lo que sucedía era que la presión de vapor disminuía, entonces iba por abajo. Y eso daba como consecuencia que para la misma presión exterior, la solución hervía a mayor temperatura que el solvente puro. El azul es el agua puro y esta es la solución. Entonces la temperatura de ebullición de la solución es mayor que la del solvente puro. Si lo queremos analizar, lo voy a volver a dibujar, si lo queremos analizar desde el punto de vista de presión de vapor, para la misma temperatura, la presión de vapor de la solución es menor que la del solvente puro. Eso es lo que habíamos encontrado nosotros en nuestras propiedades coligativas, ¿sí? Habíamos llegado a esa conclusión. Ahora bien, todas esas consecuencias de disminución de presión, de aumento de temperatura de ebullición, la terminamos diciendo, mira, vas a usar tres ecuaciones básicas que son delta de T ebulloscópico, cuánto aumenta la temperatura de ebullición, que va a ser igual a K ebulloscópico por la molaridad de la solución, el delta de T crioscópico, que sería cuánto desciende la temperatura de congelamiento, que también lo vas a calcular así. También encontraste una ecuación que era delta P igual a la presión de vapor del solvente puro por la fracción molar del solvente puro, que era la ley de la tensimetría. Entonces ustedes tenían un conjunto de tres ecuaciones, tres herramientas para resolver sus problemas sin ningún drama hasta ahí. Porque he dicho, la coligativa es el aumento de temperatura de ebullición, la disminución de la temperatura de congelamiento, la disminución de la presión de vapor, que es la que me da consecuencia de todas esas cosas. Hasta ahí yo les he nombrado tres propiedades coligativas, tres. Vamos a agregar una más que se llama presión osmótica. ¿Qué es la presión osmótica o dónde se manifiesta la presión osmótica? La presión osmótica es la presión que se ejerce entre, la presión osmótica es la presión que se ejerce entre un solvente y una solución si yo tengo una membrana en el medio. Esto que suena medio raro, es decir, ¿de qué me está hablando? ¿De qué habla? A ver, lo pensemos con tranquilidad. La presión osmótica es, si yo pongo en contacto una solución de un lado, por eso está el esquemita que está en la gráfica, pero yo se lo voy a volver a dibujar acá. Si yo tengo en contacto esto que tengo acá, hagan de cuenta que es un recipiente, y le pongo acá en el medio si esto lo estoy representando digamos, si lo queremos representar en perspectiva, sería una cosa así, más o menos. Yo acá en el medio le estoy poniendo, a un recipiente, de este lado pongo solvente. De este lado vas a poner solución. Y esto que tenés acá, esto que está ahí en el medio, que yo te lo he dibujado como una red, esta es la membrana, esa es la membrana, que me separa la solución del solvente. Entonces, ¿qué es una membrana? Una membrana está hecha de un material que permite que puedan pasar a través de ella. A ver, ¿qué se imagina usted como membrana? A ver, dígame alguno, a ver, Nahuel, Tejerina, ¿qué se te ocurre
que es una membrana. Como una lámina, algo muy Sí, pero fino. sí, muy bien, pero ¿qué sucede con una membrana? ¿Es impermeable? A eso me refiero. Y supongo que sí, porque está entre medio de la solución. Bueno, esa es una diferencia entre una membrana. Sí, ¿alguien va a decir algo? No, se escucha como un eco, profe. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, sí. Es que como estoy con los dos dispositivos, me salió por el micrófono del otro. A ver, una membrana, está bien lo que estás diciendo, Nahuel, es algo fino, es algo que como que me separa, pero la diferencia es que esta es una membrana, no es impermeable. ¿Se entiende lo que digo? Es permeable. ¿Qué quiere decir permeable? Lo contrario de impermeable. ¿Qué quiere decir? Que da el paso a la sustancia o algún líquido, ya sea Exactamente, permite el paso de alguno de los componentes. En este caso, lo que ustedes permiten que pasen son, de este lado tienen agua y de este lado tienen solución de agua con azúcar, ¿sí? Lo que te permite es que pasen a través de esa membrana, pasen algunas moléculas, que en este caso la que van a poder pasar van a ser las moléculas del solvente. El soluto no puede pasar. ¿Se entiende la idea? Entonces, Profe, disculpe. pasa el agua. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Gabriela, Abeles, ¿podés apagar el micrófono? Le quería preguntar algo, entonces no sería semipermeable. Está bien, pues se puede interpretar como semipermeable también, o permeable, permeable al solvente, o semipermeable. ¿Está bien, Gabriela? ¿Se entendió? Gabriela, no sé si está contestada la pregunta. ¿Queda claro tu pregunta? Esa membrana, no sé si quedó claro, esa membrana lo que permite es que si de este lado tengo moléculas de agua y de este lado tengo también moléculas de agua porque es una solución, pero también tengo moléculas de soluto. ¿Mm? Lo que yo les estoy diciendo es que de alguna manera la membrana les va a permitir pasar solamente a las azules. O sea, obviamente las azules pueden pasar de acá para acá, lo voy a dibujar otra vez con azul o con rojo. Pueden moverse así, estas también van a poder pasar, ¿eh? No es que no puedan. Las que no pueden pasar son las verdes. Exacto, actuaría como un filtro. Está bien lo que decía Stefanuti. Estas verdes chocan, no pueden pasar. Esas no van a poder pasar. Bueno, esa membrana, como dice Gabriela, que es semipermeable, o bien yo digo permeable para el solvente solamente, entonces el soluto no puede pasar. Este era el soluto. Bueno, ¿qué es lo que va a suceder naturalmente? Cuando se da esa situación, lo que va a pasar es que al poder pasar el agua para el lado donde está concentrado, lo que tiende a hacer el agua es a diluir a la solución concentrada. La tiende a diluir. Entonces hay un pasaje natural, esto sucede naturalmente, tienden a pasar y por lo tanto yo para frenar el pasaje tendría que ejercer una presión de este lado para retener y evitar que pase el agua. ¿Se entiende lo que digo? O bien lo puedo interpretar como la presión que ejerce el lado del solvente hacia el lado del soluto, de la solución. Y eso es lo que se conoce como presión osmótica. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Bien, esto es lo que tienen acá representado en esta diapositiva. Tienen el dispositivo que yo les estaba representando, y ustedes lo que tienen de un lado solvente y del otro lado solución.
Acá en el esquemita del vasito de precipitación con un tubito de vidrio, eso que está acá como representado, no sé si lo llegan a distinguir bien, ¿se lo ve bien? No sé si pueden leer lo que dice algo. Es un tubito de vidrio que tiene abajo puesto una membrana. Sí, sí, profe. Sí. Bien, tiene una membrana. Pero ¿cuál de los dos dice usted? Porque... Estoy hablando de esto. ¿Lo ven? No sé si... Sí, sí, profe. Pero hay dos, digamos, vasos con un Bien, tubito. exacto. Acá al principio, lo que vos tenés arriba en el tubito, eso que tenés dibujado en rojo, es la solución concentrada, ¿se entiende? Y la ponés en contacto a través de una membrana que está ahí abajo, es como una copita invertida, ¿sí? Obviamente que no es una copita. Entonces lo que va a suceder es que el agua ejerce presión hacia arriba y la diluye a la solución, y fíjense cómo se levanta. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que estamos viendo es que la presión de toda esta columna de líquido, que tiene una cierta altura, la presión que me ejerce esa columna de líquido es la presión osmótica, porque es la presión que hace el solvente sobre la parte concentrada, sobre la solución concentrada. ¿Se entendió? Esa columna de líquido me equilibra la presión que hace el líquido, el solvente de abajo hacia arriba. ¿Se entiende? Sí, profesor. Si lo quieren ver acá en el otro esquema, de nuevo vemos la membrana acá en el medio, ¿sí? La membrana allí, y de nuevo el solvente ejerce presión y yo lo tengo que equilibrar del otro lado para que esto esté a la misma altura. Tengo que ponerle un peso arriba, que es ese peso que estoy rayando ahí, de manera tal que el peso haga presión y me compense la presión que quiere hacer el solvente. ¿Se entendió lo que digo? Bueno, eso es lo que se conoce como presión osmótica o ósmosis, el fenómeno de ósmosis. Y para los que estudian ingeniería mecánica van a conocer filtros de ósmosis inversa en las plantas. En una planta van a conocer y van a tener que aprender a manejar probablemente filtros de ósmosis inversa, que es para desalinizar agua. ¿Sí? Bien, entonces, cerrando la idea, lo que vos estás calculando acá cuando tenés esta situación que se produce con las soluciones es que se provoca una presión que ahora la vamos a denominar pi, que es la presión osmótica, y que yo te digo que la vas a calcular con la misma ecuación de estado, que era, ¿se acuerdan? La ecuación de estado decía P por B igual a nRT. Bueno, acá pi es la presión. Entonces te queda número de moles de soluto por R por T dividido en el volumen. Y número de moles sobre volumen no es otra cosa que la molaridad RT. Conclusión, si vos querés calcular la presión osmótica de una solución, lo único que vas a hacer es usar esta ecuación para calcularla a la presión osmótica. Usar la ecuación de estado de los gases. No se la damos con demostración, o sea que solo se la tienen que aprender. ¿Ok? Bueno, entonces la ósmosis es el paso selectivo de las moléculas del solvente a través de la membrana. Como dijo su compañera, yo le dije permeable al solvente y Gabriela dijo semipermeable, ¿sí? Pasando sobre el solvente, y después la presión necesaria para evitar que la ósmosis se produzca como tal es lo que yo conozco como presión osmótica, que es la ecuación esa que tienen ahí, donde pi es la presión osmótica. ¿Se entendió el concepto? Sí, profe. Bien. Sí, profe, sí se entiende. Este concepto de presión osmótica, bueno, por supuesto hay distintas definiciones. Primero vamos a ver ejemplos de las cuestiones de las coligativas que hemos visto antes. ¿Se acuerdan que hemos visto el descenso de temperatura crioscópica, que era
que la temperatura de congelamiento se me iba más abajo. Bueno, eso es lo que ustedes le agregan los aditivos al agua que va en el radiador de los autos, que es el famoso anticongelante. ¿Se entiende lo que digo? Le agrego un soluto a la solución de agua destilada que va a pasar por el radiador para tener una solución que congele a menos temperatura de 0 grados y entonces el motor no se me va a quedar congelado y me va a reventar todas las cañerías dentro del motor. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Bueno, esas son las famosas soluciones anticongelantes, ¿sí? El etilenglicol es normalmente el que se utiliza el compuesto anticongelante que se le agrega al agua y normalmente lo venden coloreado con algún colorcito azul o algo, pero no necesariamente tiene que tener color. Ahora, pasando a hablar de la presión osmótica, yo les comento que acá tenemos 3 tipos de soluciones que son las hipertónicas, isotónicas y las hipotónicas. Las hipertónicas son aquellas que tienen más presión osmótica, las isotónicas son las soluciones que tienen igual presión osmótica y las hipotónicas aquellas que tienen menor presión osmótica que la otra, una frente a otra. Por ejemplo, cuando a ustedes les van a hacer, los van a internar por algo en un sanatorio, Dios quiera que no tengamos que pasar por internaciones, y les ponen el famoso suero. ¿Alguna vez han visto eso o no? Sí, sí. Bien. El suero, alguna vez si ustedes lo han visto, el suero es una bolsita que viene así. Si te pongo suero, bueno, acá tiene la llavecita. Transparente, líquido transparente también. ¿Ah? Es transparente y el líquido también es transparente. Claro, pero ¿por qué es transparente? Es agua. Agua. Y si ustedes se han fijado, dicen, che, le ponen una solución fisiológica o le ponen, algunas veces lo habrán visto, que es con glucosa. Y otras de sal directamente. Ahora, ¿cómo te pueden a vos meter un suero y te lo meten directamente a sangre y en las venas? Lo que sabemos es que la sangre es una solución también. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Sí, sí. Bien, la sangre es una solución. Entonces, si yo te meto una solución a vos y las voy a mezclar, lo que tengo que evitar es que tengan la misma presión osmótica, porque si tienen distinta presión osmótica voy a producir un desequilibrio interno en todo mi organismo. ¿Por qué? Porque eso está en contacto con las células y las células están adecuadas para las concentraciones que tienen todas las soluciones que están funcionando ahí. La sangre, una de ellas. Entonces yo la desbalanceo a la sangre y no pongo una solución isotónica, o sea, la solución que me ponen acá que dice glucosa al no sé cuánto, o el suero que es la solución fisiológica que te ponen, que es agua con sal, esa lo que tiene es una solución, lo más importante de todo eso, que es una solución isotónica. ¿Qué quiere decir? Que tiene presión osmótica igual. O sea, la presión osmótica de la sangre debe ser igual a la presión osmótica, es que no tengo dónde escribir. La presión osmótica de la sangre a ver, estoy con goma, disculpen, esto es así. La presión osmótica de la sangre debe ser igual a la presión osmótica de la solución que me están poniendo, del suero. ¿Se entendió lo que dije, chicos? Sí, profesor. Les voy a dar otro ejemplo, un ejemplo que ustedes lo han visto seguro, muy tristemente, pero se hace. Por ahí habrán visto un pobre bichito que se llama babosa. ¿Y ustedes alguna vez cómo matan a las babosas? ¿Quién sabe? Creo que era con sal. Por ahí escuché que se le echaba sal, una cosa así. Sí, señor, se le pone sal, le tiro sal. Escuché, dice profe, mata babosas.
Exactamente. Ah, déjate joder, Matías. Ha hecho un babocidio. Mató babosas en cantidad. No, no, Bueno, a no. ver, chicos, está bien, si las babosas en el jardín, si le decía a tu mamá y tiene plantas, la va a querer matar porque le come las plantas, o sea que depende como lo veamos, lo mismo que los caracoles. Ahora, ¿qué pasa con la babosa y vos la matás con sal? ¿Qué han observado? ¿Cuál es el detalle? Y qué es lo mismo que puede pasar en una célula, porque son tejidos vivos, con una solución que no tiene la misma presión osmótica. Fíjense, ¿qué se forma con la sal que yo pongo acá? Y la babosa, como su nombre lo indica, ¿qué va dejando? Va dejando líquido, ¿no es cierto? Agua. Sí, Entonces, todo esto, con la sal, se forma una solución salina, muy concentrada. ¿Se entiende lo que digo o no? lo que queda, digamos, cuando le echamos sal a la babosa, Claro, sal. Ajá, la sal vos la pones sólida, ¿sí? Y se disuelve en la baba, ¿sí? No es muy agradable lo que estoy comentando, pero bueno, es así como suceden las cosas. Entonces, ¿por qué se muere la babosa? Porque inmediatamente se produce una salida masiva de ¿quién? ¿Qué es lo que pierde? Baba. Claro, pero ¿qué es? Agua. Ah, sí. ¿Se entiende? Se seca. Entonces el bichito, el animal este, el insecto este, no sé qué será, invertebrado, cómo será, se deshidrata y muere. ¿Qué sería lo que nos pasaría a nosotros si ponemos en nuestra sangre una solución que no sea isotónica? Tendríamos circulando dentro de nuestro organismo, en contacto con las células, solución que tiene una distinta presión osmótica, entonces se va a producir un desbalanceo con las células. ¿Se entendió el concepto? Sí. sí, Sí, profesor. profesor. Bien, ok. Bueno, esa es la cuestión de la presión osmótica. Vamos a avanzar ahora, entonces, estas son las cuestiones que ya hemos hablado de las propiedades coligativas, hacemos un pequeño repaso, el punto de congelación calculado con las ecuaciones. Perdón, vamos a ver un caso más, una situación más. Si yo tengo un soluto no volátil, una situación más y pasamos al problema. ¿Qué hora estamos ya? Son las... hace media hora que hemos empezado. Tengo un soluto no volátil y dice compárelo con un electrolito. ¿A qué se refiere eso? El soluto no volátil es cuando vos tenés una solución que vos la preparás y le agregás, por ejemplo, azúcar. Ya hemos dicho que el azúcar era un soluto no volátil y además es un no electrolito. Un no electrolito. ¿Qué era un electrolito? Eran esos compuestos químicos que yo los ponía en agua y se disolvían en iones, ¿se acuerdan? Eso era un electrolito. Pero yo no estoy poniendo azúcar acá y formo una solución donde yo voy a hacer la verificación de mis propiedades coligativas del TT bulloscópico, del TT crioscópico, la presión osmótica, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las propiedades las voy a probar allí, ¿sí? Ahora voy a hacer una solución con un electrolito. Es decir, por ejemplo, con sal, ¿sí? Si hago mi ensayo ahora con sal de cocina me refiero, este ahora ya es un electrolito. Bueno, no puedo escribir todo. Es un electrolito, ¿sí? Esto es sal, lo que sabemos que es el cloruro de sodio, sal. Le agrego sal, hago mi solución y verifico. También es no volátil, igual que el azúcar. ¿Qué quiere decir no volátil? Que no se evapora. Si yo pongo a calentar el agua se evapora y el soluto se concentra más la solución. Lo mismo pasa con el agua con azúcar. Ahora, hay una gran diferencia entre estos dos. Resulta ser que el electrolito, por ser electrolito,
la molécula se rompe en el agua y me forma más partículas. Se forman los iones. Entonces, como consecuencia, tengo más número de partículas en el agua que las que yo tengo de azúcar. Donde yo pongo una molécula de azúcar, se disuelve el cristal, pero las moléculas no se rompen. No sé si entienden el concepto que estoy tratando de explicar. ¿Se entendió? Cuando pongo cloruro de sodio en agua, se rompe. ¿Se acuerdan que esto lo habíamos explicado ya con 2 iones? ¿Se acuerdan de eso? Cuando los disuelvo en agua. Sí, profesor. Sí, profe. Si yo pongo azúcar en agua, la molécula de azúcar que es la sacarosa, ¿sí? Que no me acuerdo si es carbono 12 o hidrógeno 12, oxígeno, espérate, no sé si este es 24 y este es 12, creo, bueno, no me acuerdo la molécula de sacarosa, la pongo en agua, me sigue dando lo mismo, no se rompe, no es esta la molécula, por favor no le presten atención, estoy cometiendo un error, pero no me importa, lo que quiero decir es que la molécula sigue entera, se disuelve, se mezcla con el agua, pero no se rompe. ¿Se entendió esto? ¿Cuántas partículas tengo acá en el cloruro de sodio? Yo tenía una y ahora ¿cuántos tengo cuando las tengo en el agua? ¿Cuántas ven ustedes? 2. Una, exactamente. Ahora tengo 2. Acá ¿cuántas tenías vos? Una y has pasado a 2. ¿Y acá cuántas tenías? Una. ¿Y cuántas tengo acá? Una. ¿Se entendió? Claro. ¿Se entiende lo que quiero decir? No, Esto va a traer como... ¿Qué pasa, Lucas? no entendí muy bien la explicación de recién. Que cuando vos pones un soluto que se puede romper la molécula, como el caso del cloruro de sodio, que es el que tenés acá arriba, como este, ¿sí? Cuando vos la pones a la molécula se rompe en dos iones. ¿Te acuerdas? Esto lo vimos al principio de la materia, cuando explicamos iones y todo eso. ¿Se entiende o no? Cuando lo pones en el agua. Sí, ahí sí. A ver, cuando vos pones en el agua, agregás una cucharada de azúcar, vos pones unos cristales de azúcar y vos ves que se disuelven. ¿Se entendió eso, no es cierto? Sí. Pero el azúcar, la molécula de azúcar es la sacarosa y no se rompe, quedan las moléculas de sacarosa navegando ahí en medio del agua. ¿Queda claro? Cuando vos pones una cucharadita de sal, esta sal se disuelve igual que el azúcar, pero con el, digamos, con el adicional que la molécula se rompe porque es iónica, y esos son los compuestos electrolitos, son aquellos que en aguas dan iones, se disuelven, son uniones iónicas que el agua las puede separar y rompe la molécula y me da iones. ¿Se entendió, Lucas? Bien, sí, ahora entendí. Muchas gracias. Entonces, cuando vos pones cloruro de sodio, que es la sal, en vez de, por cada una que pones, ¿cuántas obtenés? 2. 2 pelotitas, exactamente. Por cada una pelotita obtengo 2, ¿se entiende? Sí, ahora sí entendí. Ok, a los efectos de las propiedades coligativas es como que si tuvieras una solución mucho más concentrada, porque se te duplica. ¿Se entendió la idea? Sí. Entonces, cuando vos querés hacer tu cálculo de propiedades coligativas, es decir, delta T bulloscópico igual a K bulloscópico por la molalidad, resulta que la molalidad que vos la calculabas como gramos de soluto por 1000 dividido en el peso molecular del soluto por gramos de solvente, ya ahora se desvirtúa porque en realidad por cada mol que pones de sal se obtienen 2 moles de ion, entonces ya cambia la situación. ¿Entienden lo que estoy diciendo, chicos? Entonces la concentración ahora aumentó y lo voy a tener que tener en cuenta. ¿Se entendió? Sí, profesor. Bueno,
para incorporar esa cuestión de que ahora tengo un soluto que se rompe, que es un electrolito, como el cloruro de sodio y cualquier sal, cualquier ácido, cualquier hidróxido, ¿sí? Como cualquiera de ellos, vamos a incorporar en la ecuación, la vamos a multiplicar por I. ¿Qué es I? Se llama coeficiente Van Hoff, donde yo tengo en cuenta la cantidad de partículas que le estaba diciendo. Bueno, esto que parece tan complicado, en la práctica no lo es tanto. Esto que tengo escrito acá en la diapositiva que están viendo ahora, que no veo que la transmita, ahí está, en la diapositiva que tengo ahora, donde les estoy explicando acá justamente con el cloruro de sodio que a partir de una molécula, de un mol de moléculas, obtengo 2 moles de molécula, entonces como que se me duplicara la concentración. Por lo tanto, cuando tengo solutos iónicos, las propiedades coligativas se van a modificar. Entonces, aquí lo tenemos al ejemplo. Si el soluto se disocia totalmente, por cada uno obtengo, si tenía 0,1, voy a tener 0,1, 0,1. Entonces tengo en total 0,2. Se me va al doble. ¿Ah? Si yo parto entonces de 0,1, fíjate, tengo en total el doble de concentración. Bueno, acá hay que definir el grado de disociación, que es el número de moléculas disociadas sobre el número de moléculas iniciales, y obviamente si se me disocian todas, el alfa va a valer 1. Y lo que vos vas a decir normalmente para todos nuestros problemas, todo lo que viene abajo lo pueden estudiar, pero para nuestros problemas, alfa va a valer 1, siempre. O sea, si yo pongo el cloruro de sodio, el alfa va a valer 1, y el ni, este numerito que estamos llamando acá, ni, que aparece en esta ecuación, ni, es el número de iones que se forman. En este caso vale 2. Entonces, fíjate, acá tenés distintos ejemplos. Es más fácil verlo en el ejemplo que en la explicación. El cloruro de sodio, el Ni, vale 2. ¿Por qué vale 2? Porque tengo 2 iones. El cloruro de bario vale 3, porque acá tengo un ion y acá tengo 2. Entonces tengo 3. ¿Lo ven? El fosfato de sodio tengo 3 sodios más un fosfato. El Ni vale 4. Tengo 3 más 1, 4. El fosfato de calcio, acá tengo 3 y acá tengo 2. El Ni vale 5. ¿Han entendido, chicos, cómo se hace ese Ni? ¿Sí? ¿Se entendió? No, ¿Se no, entendió? profe, yo lo he entendido. A ver, ¿qué va a ser el Ni? Empecemos por ahí. ¿Qué va a ser el Ni? Ni es el número de iones. O sea que si vos tenés cloruro de sodio, esto lo entendiste, Nahuel, ¿no es cierto? Te Sí, daba sí, eso sí. sodio más cloro. ¿Cuánto vale el Ni ahí? 2. 2. Exacto, eso es todo. Pero si, por ejemplo, tenés un compuesto más complejo, pero no va a ser el caso, no van a trabajar ustedes con, por ejemplo, como este, que era bario cloro 2. Este es cloruro de bario. Cloruro de bario. Este compuesto, cuando se disocie, Nahuel, te va a dar bario más 2 cloruros. ¿Cuántos iones tenés? ¿Cuánto vale el Ni? ¿Ah? Sería 3. Sí, señor. ¿Por qué? Porque tengo 1 más 2, 3. ¿Se entiende? Claro, esa me pregunta ahí se fija desde antes de la reacción, digamos, porque yo tenía 2. 2 cloruros, 2 cloros. exactamente. Pero esto es porque vos tendrías que saber ya estequiometría, tendrías que saber nomenclatura. Pero te lo vamos a poner simple, no te preocupes, vamos a trabajar siempre con soluciones que podamos hacer los cálculos o se los vamos a ayudar en esto. Lo que quiero que sepan es que se me va a cambiar mi ecuación multiplicándolo por este valor, que en realidad es un I y yo lo voy a tomar igual a Ni, porque el I lo voy a adoptar como igual a Ni. Eso les quería decir, ¿ok? No es tan así, pero bueno, lo vamos a hacer así nosotros. Bien, entonces,
Siempre que yo tenga un electrolito como eso que se disuelve, mi ecuación ahora va a quedar afectada por ese I, que yo le he llamado ni, también le digo, propuesto que el ni sea igual a I, y entonces te va a quedar lo que vos tenías con el solvente puro, ¿sí? Lo multiplicás por I y es lo que tenés en tu ecuación con la solución esa con el electrolito. Le aumentás un poco. Si tengo el doble, va a ser el doble. Si tengo I vale 3, va a valer 3 veces y así. ¿Mm? Bien. Bueno, pasemos a algún ejemplo para que puedan agarrarlo mejor. Quiero que veamos un ejemplo de estos que están acá en la diapositiva, ya los tienen resueltos en la clase. Están puestos ahí en la diapositiva. ¿No lo ven ahí? Se está transmitiendo. Ahí está. Tienen ejemplos resueltos, ahí está resuelto, que son del estilo a los problemas que han tenido en el práctico. O sea que esto ustedes los pueden ver, los tienen resueltos ya acá, no hay problema, no perdamos tiempo en esos. Tienen acá dos problemas que ya incluso los resolvimos nosotros la clase pasada. Ahora lo que quiero plantear son los problemas que nos han quedado en el práctico, ¿sí? Fíjense este problema, lo leamos entre todos. El suero fisiológico tiene una presión osmótica de 7,7, o sea, el pi del suero fisiológico vale 7,7 atmósferas a 370 grados centígrados. Esa es la información que me están dando. ¿Se podrá inyectar a una persona un suero glucosado preparado añadiendo 20 gramos de glucosa, cuyo peso molecular vale 180, a agua destilada hasta tener un volumen de 200 mililitros? Bien, a ver, ¿les parece muy complicado el problema? Quiero saber, léanlo tranquilos y quiero que me diga alguno si no entiende nada. Yo no entiendo, profe. No entiendo yo. Bueno, bien, Pablo. ¿Alguien más que no entienda? Así que me digan, la verdad que no entiendo nada. Yo tampoco, profe. No. Bien. Léanlo de vuelta al enunciado. El suero fisiológico tiene una presión osmótica de 7,7 atmósferas a 370 grados. ¿Qué información me está dando ahí? La del suero que yo puedo inyectar en la sangre, porque es el suero fisiológico. ¿Se entiende la idea o no? Sí, sí. Eso es la presión osmótica del suero fisiológico. ¿Lo entienden o no? Sí, profe. Como enunciado, digo, ¿no? Como enunciado. Quiero que lo lean tranquilo y me digan si lo entienden lo que dice ahí. El suero fisiológico tiene una presión osmótica de 7,7 atmósferas y les da la temperatura. ¿Eso lo entienden? ¿Está bien eso? Esa información. Sí, sí. Sí, sí. Bien. Bien. Sí, profe. Sí. Ok. Eso es el suero que si vos vas a un sanatorio o a un hospital, te van a poner en sangre. Te dice, mira, yo tengo que ponerte un suero que está preparado de tal manera que la presión osmótica del suero vale 7,7 atmósferas. Eso lo guardo yo. Ajá, esa es la presión que puedo tener. Ahora, ¿qué me pide el problema? Te dice, mira, si vos tenés una solución, dice que la voy a hacer con glucosa, o sea, me quieren poner esa solución de glucosa. Dice, mira, yo la solución la voy a preparar así. Vamos a poner, fíjense cómo está preparada la solución. Agua destilada, o sea, es agua destilada quiere decir que es agua pura, que no tiene nada, no tiene sales, no tiene nada. Le pongo glucosa y me dice, ¿cuánto pones? 20 gramos de glucosa. Ajá, ok. Lo voy a mezclar muy bien y estoy por armar acá mi solución. Y yo ahora esta solución, antes de inyectármela, yo no la voy a pasar a la bolsita de suero para que me inyecten esta bolsa hasta no saber cuánto vale su presión osmótica. ¿Entienden de qué se trata el problema ahora o no? Sí, ahora sí, sí. ¿Se entiende?
Yo estoy preparando una solución con esa glucosa. Ah, y también me dice allí que preparo 200 mililitros de solución. ¿Sí? En un volumen de 200 mililitros de solución. Con agua, por supuesto. Entonces, decir, bueno, lo que me queda aquí es comparar si la presión osmótica de esta solución, esta presión 2 que le voy a llamar yo, cómo es con respecto a la del suero fisiológico. Si es mayor o si es menor, no la puedo utilizar. ¿Se entendió la idea? Tiene que ser la misma, tiene que ser isotónica. ¿Han entendido? Sí, profe, ahora sí. Gracias. ¿Los demás han entendido de qué se trata el problema? Pregúntenme, por Sí, favor. profe. Lucía, ¿lo entendiste? Bien. ¿Los demás lo han entendido? Profe, Bien. profesor, Sí, te escucho, Pablo. cuando usted dice que tiene un volumen de 200 mililitros, eso Sí. eso no he entendido, eso. A ver, te dice que vos ahora preparás una solución. Escúchame bien, Pablo. Preparás una solución donde vos agregás una cucharadita de glucosa, que es lo mismo que el azúcar. Haz de cuenta que sacás del azúcar y sacás una cucharadita. Pones 20 gramos, 2, 3 cucharaditas que son 20 gramos, y lo disolvés en un vaso, como esta taza que tengo yo acá, que tiene 200 mililitros de agua, de solución. Quedan 200 mililitros de solución. ¿Lo entendés? Sí, sí, sí. Bien, acabas de preparar una solución de glucosa. La pregunta que yo te digo, mira, yo te quiero poner ahora esa solución a vos, así como acá, como el suero, pero quiero saber si te la puedo usar o no, si se puede usar o no. Y yo lo primero que tengo que saber es que si tengo que usar una solución para metérmela adentro en sangre, tiene que tener la misma presión que el suero fisiológico. ¿Se entiende la idea? O Sí, sea, la presión no puede ser otra que esta que te estoy marcando acá, que era del suero fisiológico. Ahí te la he marcado en el enunciado. ¿Lo ves? sí, sí, se ve. Bien. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de calcular el pi de esa solución y ver cuánto vale. Yo me acuerdo de mi ecuación de cálculo de presión osmótica y decía es la molaridad por R por la temperatura en grados Kelvin. ¿Sí? Entonces, vos decís, bueno, ¿cuánto vale la molaridad de la solución? Y bueno, la molaridad era los gramos de soluto dividido en el peso molecular del soluto por el volumen de la solución en litros. Bien, ¿qué acabas de preparar vos? 200 mililitros de solución con 20 gramos de glucosa y también te está dando el peso molecular de la glucosa. O sea, que este dato, esto vos lo vas a poder calcular, ¿sí? Voy a borrar lo que acabo de escribir acá para volver a escribir lo que tenía. Tengo pi del suero es igual a 7,7 atmósferas. Esa es mi referencia. Yo tengo que ver a cuánto tiene el mío. Después le he dicho, el pi de la solución vale, según mi ecuación, molaridad por R por T. Y les he dicho que la molaridad vale los gramos de soluto dividido en el peso molecular del soluto por el volumen de la solución en litros. Bien. Diego, lo que me estás poniendo ahí es la fórmula de la molaridad. Yo acá estoy calculando molaridad. Esto es molaridad. ¿Se entendió, Diego? Esto es molaridad. No es como en las otras que era molalidad. Acá es molaridad. Y esta era la fórmula de la molaridad. Bueno, continuemos con nuestro cálculo. Nuestro cálculo entonces dice, ¿cuántos gramos de sacarosa tengo? 20. ¿Cuánto pesa la sacarosa? A ver, pesa 180. Y tengo 200 mililitros.
pesa 180 y tengo 200 mililitros. Como el volumen lo tengo que poner en litros, el volumen vale 200 mililitros, pero como yo tengo que poner en litros, pongo 0,2. De aquí van a sacar el valor de la molaridad que van a usar en la fórmula de arriba para hacer el cálculo de la presión osmótica, ¿sí? Entonces yo ya lo tenía hecho, pero lo voy a hacer de vuelta. Eso vale 0,55 moles por litro. Bien, ahora con ese valor de la concentración voy a calcular la presión osmótica de la solución. Y eso vale la molaridad, que es 0,55, por ¿cuánto valía, chicos? ¿Se acuerdan cuánto valía la constante R de los gases? 0,082 átomos por litro. Atmósfera. Claro, atmósfera por litro sobre... Atmósfera litro sobre mol Kelvin. ¿Y cuánto vale la temperatura? Acá tengo otro dato que no lo estoy calculando, me lo estoy olvidando, ¿no? Ojo, la temperatura, ¿cuánto vale? Según el enunciado, decía creo que estaba a 370 grados centígrados. 370 grados centígrados. O sea, sí. La profesora cuando estábamos haciendo el trabajo práctico decía que centígrado era el circulito que significa grados. Acá sería 37. Ah, perdón, me acaba. Sí, discúlpame, porque acabamos de hablar eso con la profesora, que estaba mal ahí en el enunciado. Sí, es 37 grados centígrados. Perfecto. Claro, ya parece raro, profe. Es muy grande, es muy grande. ¿Cuántos son 37 grados centígrados? Entonces, ¿cuántos son 37 grados centígrados en grados Kelvin? 310, profe. Exactamente, sumo 273 más 37, no, te va a dar 300. Ah, sí, perdón, 310 Kelvin. Entonces, acá, entonces esto de aquí es 310, esto es 310 Kelvin. Y allá con eso, eso es lo que yo voy a poner acá, por 310. Conclusión, ¿cuánto vale la presión osmótica? Cuando hago ese cálculo, bueno, ahora nos va a cambiar un poquito el número, porque yo había hecho con ese otro número, por 0.082 por 310. Les queda 13,98, o sea, prácticamente 14. Aproximadamente la presión les queda 14 atmósferas. Bien. ¿Qué conclusión sacan inmediatamente ustedes, chicos, con la presión osmótica de la solución? Que no puede ser utilizado porque... ¿Por qué? Porque es mucho mayor que la que yo tengo para la solución fisiológica. O sea, si me llegan a meter eso en sangre, me matan. ¿Sí? ¿Se Líquido. entendió? Sí, tiene el doble. El doble, exactamente, tiene el doble. ¿Se entendió, chicos, cómo van a ser estos problemas? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profesor. Es fácil, es una sola ecuación y es bien fácil de usarla. ¿Ah? Es bien fácil de usarla. Parece complicado el concepto, pero es fácil de usar la ecuación. Recuerden que las unidades son siempre coherentes. Yo acá no las he puesto, les voy a poner de vuelta. Esto es Kelvin, esto está en mol por litro, y les tiene que dar, las ecuaciones, les tiene que dar con unidades coherentes, les da en atmósferas. Ahí les he tachado, les he hecho la simplificación de las unidades para que se den cuenta, les tiene que dar en atmósferas. ¿Ok? Bien. ¿Qué más me falta? Bueno, hagamos el último problema para que no se les haga tan larga la clase, a ver cómo llegamos con esto. ¿Cuál es la presión osmótica de una solución que se obtiene de disolver 30 gramos de glucosa y me dan el peso molecular en agua hasta obtener medio litro y de la mezcla a 25 grados centígrados?
Y después me pregunta, si duplico la temperatura, ¿qué va a pasar también con la presión osmótica? Bueno, entonces, ¿se animan a que lo planteemos, chicos, el problema? Sí, Sí, profe. sí, profe. A ver, vamos a preguntar a cualquiera. A ver, Jeremías, ¿estás? No está Jeremías. Leandro Moreno, ¿estás? Profe. ¿Está Jeremías? A ver, ¿cómo lo haríamos, Jeremías? ¿Qué se te ocurre? Vamos a usar la ecuación de la presión osmótica. ¿Te acordás que recién te la acabamos de ver? Sí, lo Presión mismo, pero osmótica. bueno, con otros valores. Claro, pero ¿te acordás cuánto valía, cómo era la fórmula de la presión osmótica? La molaridad por R por T. Sí, señor, porque es igual que la ecuación de estado. Acordate que la ecuación de estado es P por B igual a nRT. Si pasas el volumen dividido, te queda moles sobre volumen y eso es molaridad. Bien, a ver, me gustó hasta ahí. Bien, Jeremías. A ver, Paula Paz. ¿Te acordás Sí, cómo profe. calculamos la molaridad? Paula. Eran los gramos del soluto Bien, sobre el peso vamos bien molecular hasta del ahí. soluto por el volumen en litros. Muy bien. Paula, ¿te animás a decirme los valores acá si ya los reemplazo? Sí. Mm, ¿Cuántos gramos de solutos tenés? Es la 30 glucosa. 30. Muy bien. El peso molecular, sobre 180, muy bien. ¿Cuántos litros tenés? eh, Fíjate, ahí dice el enunciado, ¿hasta cuántos litros tenés de mezcla? medio litro. Entonces, ¿cuánto pongo acá? 0,5. 0,5, sí. No, no pongas 500 centímetros cúbicos porque acuérdate que la unidad acá es litro, ¿sí? Para que la fórmula es litro, ¿ok? Sí. Bien, ¿eso cuánto les va a dar? Bueno, lo podemos calcular o lo ponemos después en otra ecuación como ustedes quieran. 0,33. Sí, señor, te da 0,333. ¿Alguno no ha entendido hasta acá lo que estoy haciendo? Rocío, ¿estamos? Rocío Quiroga. ¿No está Rocío? Sí, ¿se entendió? Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora, Rocío? Contestame por micrófono, que es más fácil. ¿Qué vamos a hacer? Victoria Abril. Sí, calcular pi, exactamente, Rocío. Profe, Sí, ¿qué vas a hacer, Victoria? ¿Cómo lo... calculamos pi. Ajá, entonces decime cómo lo vamos a reemplazar. Pi va a ser igual a la molaridad por R y por la temperatura. Bien, la molaridad vale 0,33. Por 0,082 Ajá, muy bien. por 523 Kelvin. Profe, está mala temperatura ahí, ¿no? Era 25 grados centígrados. Ah, Sí, Entonces a 25 le sumo 2,73. Así es. 2,98. Te voy a borrar todo porque escribo tan grande que después no entra. Pi igual a... sigo con vos, Victoria. Rocío, estás en línea vos también, ¿eh? Podés poner lo que quieras si no podés hablar. ¿Cuánto era la temperatura entonces, Victoria? era 25, profe, Y entonces la más verdadera. 2,73 te da ¿cuánto? 298. Bien.
Entonces, ¿cuánto sale la presión? ¿Alguno la ha calculado? 8,06, 8,1. 8,14. Ajá, yo tengo 8,14 tengo yo, atmósferas. ¿Alguno lo ha entendido? ¿Alguno ha tenido problemas? Victoria, vos que estabas trabajando recién en esta ecuación, ¿están bien todas las unidades? ¿Están coherentes? ¿Acá? Sí. Tachemos, Sí. tachemos todo lo que haya que tachar para que veamos que está bien. Mol con mol, litro con litro, Kelvin con Kelvin. ¿Y en qué te queda? Atmósfera. Exacto, o sea que es coherente, ¿sí? Bueno, ahí determiné la presión osmótica en este problema. Bien, Victoria. Profe, en el ejercicio dice que se duplica, ¿qué pasaría si se duplicaría la temperatura? Bien, entonces ahí mismo respondelo vos, Nicolás. ¿Qué pasa si se duplica la temperatura? Es que la pregunta era si se duplica en grados centígrados o en grados Kelvin. Ah, entiendo. Bien. Buena pregunta. Si se duplica en grados Kelvin, ¿qué pasaría entonces? Es como que el pi sería más grande. ¿Pero cuánto? ¿El doble? El doble, exactamente el doble. Exacto. ¿Está bien, Nicolás, o no? Sí, sí. Y si se duplica en grados centígrados, bueno, va a aumentar de 25, va a pasar a 50, ¿sí? Sí. Y entonces los Kelvin te van a dar 50 más 273, te va a dar 323 Kelvin. Evidentemente es mayor que ese número y ahí va a cambiar algo, ¿sí? Pero no va a ser el doble. Pero está muy bien la pregunta, Nicolás. ¿Han entendido todo lo que preguntó Nicolás? La pregunta B, que era qué pasaba si se duplicaba. Sí, profesor. Bien. Rocío Quiroga, Victoria, Roberto Morales, ¿estamos bien? ¿Se entendió? Bien. 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 Victoria Abril. Usted sabe, Victoria Abril, que tiene el nombre de una actriz, ¿no? ¿O no? ¿Sabía eso? No, profe. ¿Cómo no va a saber? Victoria Abril, búsquela. ¿Lo conoce al director de cine Almodóvar? ¿Lo escuchó nombrar? Tampoco. Bueno, es un director español que hace películas muy buenas. Es un poco viejo para usted, tiene muchísimas películas muy bizarras de todo tipo. Y había unas chicas Almodóvar, se llaman, que son las actrices que hacían películas con él. Una de ellas es Victoria Abril. Bueno, pero eso ya para que lo busque, lo googlee y fíjese. Bueno, chiquillos, ¿estamos bien hasta acá? ¿Se entendió la pregunta que hizo su compañero respecto de si se duplica la temperatura? Fue una pregunta muy buena que hizo porque dice, ¿se duplica en Kelvin o en grados centígrados? Pues no está especificado en el enunciado. Si es en Kelvin, es el doble. La presión es el doble. ¿Mm? Bueno, y por último, este se los hago muy rápido. Dice, determine la temperatura de ebullición de una solución que contiene 8 mol de cloruro de sodio en 7000 gramos de agua y me da la constante bulloscópica del agua y me da la respuesta. La respuesta, y les cuento que está con un pequeño errorcito. Esa respuesta no es, la respuesta es 101,8, no 118. Pero, de paso, ya que está, corríjanlo ahí en el enunciado y apliquemos la situación, me dicen el ascenso de la temperatura de ebullición. Si me hablan de temperatura de ebullición, yo ya sé automáticamente de cuáles de las propiedades coligativas voy a estudiar. Delta de T bulloscópico, delta de T crioscópico, caída de presión o presión osmótica. Tengo 4. ¿Cuál voy a usar? La primera, ¿no es cierto? Delta de T bulloscópico. Exactamente. Voy a usar delta de T ebulloscópico, que yo ya sé que vale la constante ebulloscópica por la
molalidad, que hace un rato uno de sus compañeros preguntó si era molaridad, y en la presión osmótica es molaridad. Acá es molalidad, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. ¿Cuál es la gran diferencia que tiene este problema respecto a los que venían calculando antes? Que acá tenemos una solución de ¿qué? Atención, ojo, ¿de qué es la solución? Electrolito. Un electrolito, porque es de cloruro de sodio. ¿Qué le va a pasar al cloruro de sodio? Es un electrolito. ¿Qué le va a pasar? No se iba a dividir. Exacto. A ver, Facundo Monasterio, ¿qué le pasa al electrolito? No sé. Estamos perdidos. Francisco Vaspinerio, Sí. que estabas conectado hace un rato. Sí, estoy aquí. ¿Qué pasa con el electrolito, con el cloruro de sodio? Cuando yo lo pongo en el agua, hemos explicado que qué pasaba con esa molécula. Se rompía. ¿Y qué pasaba acá? Se formaban. ¿Te acordás de esto? No, profe, no me acuerdo. Iones. ¿Cuántos se forman, Francisco o Facundo? Cualquiera de los dos. ¿Cuántos iones se forman? 2. 2. Muy bien. Entonces, el Ni, según mi ecuación, ¿cuánto vale? Si era el número de partículas, ¿vale? 2. Que yo voy a decir que como tengo disociación total, el I vale 2. ¿Sí? El I vale 2. Entonces, ahora, tu valor de delta de T ebullioscópico es igual a I por K ebullioscópico por la molalidad. O sea, le agregás un término más a la formulita que tiene en cuenta el número de partículas. Le agregás este término, I, porque ahora vale 2. O sea, tu delta de T ebullioscópico va a ser el doble que si fuera una solución de un no electrolito. ¿Está claro? Sí. ¿Se entendió? Sí, Sí, profe. doble por los iones. No te escucho, Facundo. Por los iones del electrolito es el doble. Exactamente, tengo el doble, exactamente. Bueno, ahí la volví a escribir a la ecuación, la volví a poner a la ecuación, y lo que me estaría faltando para resolver cuánto es el delta T ebullioscópico es conocer la molalidad. El K lo tengo porque en el enunciado me lo dan, está perfectamente dado. Fíjense que acá está el K ebullioscópico, lo tienen, vale 0,52. Me dice que tengo 8 moles de cloruro de sodio en 7000 gramos de agua. ¿Cómo estaba definida la molalidad? Peso del soluto, gramo de soluto por 1000, Sí, sobre peso molecular del soluto por el peso, digamos, del que sería el agua. solvente. Muy bien, muy bien. Esa es la ecuación. Era gramos de soluto. De esta manera yo calculaba la molalidad sobre el peso molecular de soluto por los gramos de solvente. Bien, cuando vos querés hacer esta ecuación, te está costando hacerla. Entonces yo te voy a decir, mira, vamos a algo más fácil. La molalidad era el número de moles por cada 1000 gramos de solvente. Resulta que acá me están dando la información que tengo 8 moles por cada 7000 gramos de solvente. Entonces, la puedo hacer más fácil a mi cálculo. La molalidad estaba definida entonces como el número de moles en 1000 gramos de solvente. ¿Sí? Si me está diciendo el problema que tengo, fíjense lo que dice el problema, 8 moles en 7000, tengo 8 moles
de cloruro de sodio en 7000 gramos de solvente, en 1000 gramos de solvente tendré X, que es la molaridad que yo estoy buscando. Y eso, según mi reglita de 3, les va a salir... ¿cuánto me quedó? 1,14. ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió lo que acabo de hacer? Sí, sí. Bueno, entonces ahora directamente lo único que tengo que hacer es reemplazar en la ecuación del delta de T y ver cuánto sale. Entonces, acá olvídense del enunciado ese. Delta de T ebulloscópico era igual a I por K ebulloscópico por molaridad. Entonces, I vale 2. En la constante ebulloscópica valía 0,52 y la molaridad vale 1,14 y eso les va a dar entonces que delta de T ebulloscópico les va a dar de 1,18 grados centígrados. Por lo tanto, el agua, si el delta de T ebulloscópico vale 1,18, el agua en sí va a hervir a 100 más 1,18, o sea, la temperatura de ebullición será igual a 101,8 grados centígrados. Bueno, creo que ya con eso se entendió. ¿Alguien quedó con una duda en esto? ¿Alguien quedó con una duda? Es exactamente igual que los problemas que venían calculando antes, nada más que lo único que le hemos interpuesto es este coeficiente I. Profe, disculpe, ¿no es coma 18? 101,18. Sí, sí, sí. Sí. Ahí le agregué, pero queda medio fiero. Lo estoy escribiendo de vuelta para que quede ya completo. Vale 1,18 grados centígrados. Ese es el delta T ebulloscópico. Entonces, la temperatura de ebullición del agua es igual a 100 más 1,18. O sea, la temperatura de ebullición, que es lo que me pide el problema, es igual a 101,18 grados centígrados. Ahí se entiende un poquito más. Cuesta ser prolijo en la tablet. Escribir acá en la parte digital cuesta ser un poco prolijo. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Gracias, Gabriela, por la corrección. Entonces, ¿alguno quedó con dudas? Más o menos se entendió. Hemos aplicado dos ecuaciones, la de presión osmótica y esta que ahora le hemos agregado el valor de I cuando tengo un electrolito, ¿sí? Cuando tengo un electrolito le voy a agregar el valor de I, ¿sí? ¿Se entendió? Bien. Hasta acá, sí. Como es variación, que sería el final menos inicial, siempre el delta de T que se obtiene es porque siempre aumenta la temperatura. Sí. O sea, no me puede dar negativo, si me da negativo porque... No, lo que pasa, sí, pero lo que pasa es que cuando tenés crioscópico es al revés. Ojo, ¿no? Claro, sí. El delta de T es al revés. Es la temperatura de congelamiento del agua menos la temperatura de congelamiento de la solución para que te dé positivo el delta de T. ¿Sí? En el ebulloscópico no hay problema. ¿Está? Bueno, yo voy a detener acá la grabación para que no se haga tan largo el video, que después no cuesta mucho subirlo. Lo paro acá.